Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo empezando este primer programa de armonización territorial con un tema maravilloso para toda la región del Tequendama, para nuestro país, para el mundo. Pues hoy vamos a tocar el tema del agua, la nutrición, esa capacidad que tenemos de poder estar vivos gracias a este elemento vital. Y para eso tenemos la orientación de nuestro arquitecto Arcadio Moreno Roa. Muy buenas tardes, arquitecto. Muy buenas tardes. Y finalmente se concluyó el año 2023 e iniciamos el 2024. Como iniciamos el 2024, vamos a tomar un tema bien importante y fundamental en el desarrollo tanto del territorio como del ser humano, que es el agua. ¿Cómo ha sido el agua a través del tiempo, hoy, y lo que se pretende en el futuro con respecto al servicio en la mesa Cundinamarca? Entonces tenemos diversidad de puntos de vista, tenemos el punto de vista de la ley, tenemos anécdotas, tenemos un invitado que también nos va a hablar con respecto a cómo ha sido las entidades privadas que manejan el agua, como fue o como es Azuartelán. Y así pues vamos a desarrollar este tema en el día de hoy. Entonces, para no dar más vueltas al asunto, invitamos a todos los radioescuchas para que nos llamen y pongan sus inquietudes para ver cómo podemos resolver o buscar alguna respuesta con respecto al tema. Así que nos refresquemos, con este calor necesitamos conversar sobre el agua. Recuerden que nos pueden escribir al 310-305-8810 y ahí le podemos resolver sus inquietudes, o también al 322-211-5696. Voy a empezar con un libro que ha inspirado este programa también, y recordando aquí a Jan Henklein. Sí, Sí, ciertamente. un holandés que estuvo aquí viviendo sus últimos años en la mesa Cundinamarca y que escribió Agua, crónica de un pueblo. Y en el inicio dice esta maravillosa frase del señor Héctor Jorge Canti Acosta, que fue el alcalde de Biotá para ese entonces. Decía: si no vamos a cuidar nuestro medio ambiente, estamos graves, porque ¿qué sacamos con tener montañas de oro, esmeraldas y tener petróleo y no tener agua? Es como no tener nada. Cierto, cierto. Es una reflexión muy importante en la cual nosotros, en este territorio, lo fundamental en la madre tierra es que esto es la vida del territorio está fundada por el agua. Es como las venas de la sangre del ser humano. Así mismito recorre el cuerpo, así recorre el agua, el territorio, y por eso hay que nutrirla, sanarla, cultivarla, o sea, darle más valor para empezar a tener una vida plena en este territorio. Así es, y entonces para empezar con este llamado al agua, vamos a empezar a inspirarnos y a contagiarnos de esto con una canción que está dedicada al agua.
yo así curaré. Seguimos con nuestro anfitrión, el arquitecto Arcadio Moreno Roa. Bueno, aquí vamos con este tema del agua maravilloso, muy importante para todo lo que es la generación de la vida. Arquitecto, vamos a centrarnos primero en ese orden que le damos a las cosas en esta existencia a través de las normas. Cierto. Se dice que primero, antes que uno empezara a poder lograr cumplir esas normas universales, primero hay que cumplir las que uno mismo creó. O sea, las que hemos creado como humanidad, y esas normas pues nos van, si empezamos a cuidar esas primeras normas, vamos a empezar un proceso de entendimiento mayor para poder cumplir esas normas universales. Cuéntenos, arquitecto, ¿cuál es ese eje central de la normativa del agua en este territorio, en el territorio colombiano y específicamente en este del Tequendama? Bueno, yo le cuento de dónde, o sea, cuál es el fundamento del agua con respecto al ordenamiento básico del territorio. O sea, en el plan básico de ordenamiento territorial, un eje temático fundamental es el agua. Si nosotros empezamos a organizar el territorio en función del agua, empezamos a entender cómo es el manejo del territorio y la norma está establecida. Nosotros dentro de ahorita se puso a consideración la revisión del ordenamiento territorial aquí en la mesa, y la idea nuestra es que, o sea, dentro de eso, que el eje temático que maneje en la estructura del ordenamiento sea el agua, ¿sí? El recurso. Entonces es hacer los inventarios del río, con los caudales, las quebradas importantes. O sea, aquí hay una serie de elementos que dentro de la CAR que lo manejan el territorio, el PONCA, pues empieza a definir cuál es la estructura del municipio, en la cual pues la CAR y también el Agustín Codaxi siempre han dicho que la parte alta del municipio de La Mesa es un generador continuo de agua, o sea, es la vecindad con Zipacón, con Boyacá. Entonces ahí hay mucho nacedero, el río, el nacedero, la estrella fluvial que yo diría que es entre Zipacón, entre La Mesa, entre Boyacá, es un punto donde nace el río Apulo y es una fuente importante de agua en ese sector. Y tenemos dos cuencas, la cuenca del río Apulo y la cuenca del río Bogotá. Nosotros como municipio del casco urbano estamos dentro de la cuenca del río Bogotá. Lo que es San Joaquín, San Javier, está dentro de la cuenca del río Apulo. Ya lo de, por ejemplo, la parte alta, lo que es Cápata, El Espino, Ojo de Agua, está en la cuenca alta, pero en la falda del río, en la falda del sector de Quipile. Entonces hay que diversificar. O sea, ¿dónde vamos a suministrar agua y para qué el agua? O sea, hay agua para riego, agua para parte humana, pero hay que empezar a hermanarnos con el territorio. Geopolíticamente, nosotros dependemos, el agua en el sector de Cápata, Ojo de Agua, dependemos, si queremos, de Quipile. También podemos depender nosotros de Cachipay y Anolaima. También dependemos de Boyacá, dependemos de Zipacón y dependemos de Tena. Entonces, dependemos también, para la parte, la cuenca del río Bogotá, dependemos de esos sectores. También podemos depender nosotros de la cuenca de Mesitas del Colegio, del Calandaima. O sea, ¿hacia dónde? ¿Qué sector? Entonces, esto es una serie de elementos que tenemos para empezar a planificar el desarrollo de nuestro municipio con respecto al eje temático fundamental de desarrollo que es el agua. Arquitecto, usted nos habla que en esa planificación, para realizar esa planificación, esa estructura, como ese esqueleto, es muy importante tener el inventario. Total. De dónde nacen esas aguas para poder realizar la planificación. ¿Qué tipo de planificación? La planificación de eso que nos está hablando de cómo va a ser el tratamiento para el consumo del agua, es decir, qué aguas sirven para qué y para...
¿cierto? O sea, nosotros, por ejemplo, Explíquenos eso un poquito, ¿cómo si es nosotros ese queremos en la zona alta de Cápata, El Espino, Ojo de Agua, que son productores de mango, o sea, es una cuenca que produce mucho mango. Si nos ponemos de acuerdo con Quipile, con la parte baja de Quipile, nos damos cuenta que Quipile en ese sector, allá producen mucha agua. Tan es así que uno va a hacer el recorrido y encuentra que no tienen contador, que hay o sea, se bota el agua. Entonces, pero teniendo en cuenta que nos podemos unir en ese sector para suministrar, porque ya hay intentos, en Cápata se han hecho intentos de suministrar a la comunidad. Lo que pasa es que en ese sector se necesita para riego, pero como el mango resiste, pero más fundamental es para el consumo humano. Pero han habido posibilidades y sí hay recurso de agua para eso. Si manejamos ese tema en la parte de la cuenca, si manejamos la cuenca de la parte, digamos, sur del río Apulo, que es lo que es lo que es San Joaquín, lo que es San Javier, esa cuenca, en este momento hay de la parte de La Esperanza, de la parte de Cachipay, hay un suministro. Hay sectores en la parte alta que tienen hasta 4 puntos de agua, fincas con 4 puntos de agua. O sea, en la parte de abajo puede haber una red, pero esto es empezar a definir cuáles son las fuentes para empezar a hacer una red. Es independiente. Entonces, solo con esos dos movimientos ya tenemos medio municipio cubierto. Y nosotros en estos momentos, digamos en la región del Tequendama, ¿se tiene esa red, ese inventario ya reconocido? O sea, hay una primera, hay un primer esfuerzo, que es lo que hizo la CAR con el PONCA, pero es que esa información hay que empezar a bajarla, porque es que lo tenemos a escala 50.000, o sea, 25.000. Entonces tenemos... ¿Qué quiere decir eso, arquitecto? La escala de 50.000 o 25.000 significa que es demasiado alto, o sea, no se puede identificar los predios, no se puede identificar la forma, la regularidad de la fuente, o sea, o la importancia de la fuente. Entonces, aquí lo que se hace es empezar a definir cuáles son las fuentes e ir al sitio para empezar a hacer el levantamiento tanto predial como topográfico para definir cómo es el recorrido de esta fuente, para empezar a identificar. Eso es un trabajo, o sea... Y ese es el que no se ha hecho. Ese es el que, detallado. O sea, en el ordenamiento territorial que se está presentando, lo que se hizo fue que dijo que había que hacer, que hay un PONCA y que hay que cumplirlo, pero no se ha bajado la información. O sea, la información no se ha bajado a una escala humana para decir si existe esa fuente, no existe o tiene estas características, porque ellos dan un primer vistazo, pero hay que bajar para verificar si es cierto o no es cierto y qué caudal y qué características tiene cada una de las fuentes. Porque o sea, de ahí quiere ir al detalle de cada una de esas fuentes. Es que porque ellos lo que dan es una información general, pero uno como municipio, como territorio, tiene que ir a entrarle al tema para verificar. Entonces, y cartografiarla y definirla y decir cuántos predios están interviniendo, cómo se pueden adquirir los predios si necesita o qué convenios se pueden hacer. El caso, por ejemplo, de la mesa, más adelante pues tenemos aquí a un amigo invitado, el ingeniero John Arévalo. Él nos va a contar cuál es la experiencia privada del agua en una empresa que él estuvo al tanto, que fue a Sortelén, que es privada. Entonces es un modelo a seguir. ¿Por qué? Sí. Porque aquí en la mesa, el transcurso y el desarrollo hasta el día de hoy de la empresa Aguas del Tequendama, pues que es, ellos recogen el agua desde la bocatoma y la traen de acuerdo a los estatutos, pero no cultivan y cuidan la fuente, no tienen facultad para cuidarla. O sea, los estatutos no les da la posibilidad de ir a adquirir predios para poder cuidar el manantial que tenemos.
Bueno, ahorita que vamos a ahondar más en ese tema de esa experiencia que nos trae también nuestro invitado, quisiéramos aquí entender otro punto bien importante que usted nos ha tocado aquí, arquitecto, y es que esta estructura, este esqueleto del agua, es decir, de encontrar esa red, ese inventario, requiere que se haga en región. Es decir, así tengamos un plan de ordenamiento territorial que sea sectorizado para un municipio, requerimos entender que dependemos unos de otros. Es decir, Total. aquí es necesario pensar en las fuentes que nos citaba ahorita, que vienen de Cachipay, que pueden venir de Quipile, que pueden venir de Tena, no sé, de otros lugares, y es cómo sería una propuesta de ese ordenamiento territorial en el que nos pudiéramos entrelazar realmente en región para entender este tema del agua. Por ejemplo, el mejor ejemplo que nosotros tenemos y que hemos vivido es con la Quebrada La Honda. La Quebrada La Honda es una fuente en la cual nos hemos venido abasteciendo más o menos desde el año 70. Entonces estamos hablando tranquilamente de hace 50 años. Entonces venimos abasteciéndonos de la Quebrada La Honda. Y como digo, nos abastecemos, pero la regularidad, o sea, aquí tenemos agua los miércoles y los domingos, que es en el sector que yo vivo, que es en el centro. Y así en los diferentes sectores que hay en el municipio, son 2 días a la semana. Entonces, como hay 2 días a la semana, pues la idea, ¿cómo es regularizar? Pues que haya todos los días para que ese líquido pues sea permanente y sea saludable, porque de acuerdo a los estudios, una agua que se reposa, se reposa en un tanque, entonces pierde su potabilización, o sea, pierde la frescura, pierde la mayoría de sus minerales, sus exacto, nutrientes reales. Entonces, y al reposar, pues eso pues siempre hace un daño al agua. De hecho, ni siquiera el agua que estamos no tomando de botellón tiene todos los minerales que realmente tiene el agua cuando brota de la tierra, como la podemos conocer en las montañas altas, que todavía pues resguardan el agua con todos sus minerales. De eso es importante que empecemos a estudiar qué es lo que estamos tomando. Pero antes de entrar a eso, siguiendo con la normativa y todo esto, vamos a entrar también a esa parte anécdota. De las anécdotas, de las historias. Cuéntenos, arquitecto, cómo ha sido ese proceso y cómo lo ha visto usted también a través de los ojos de otras personas, de las visiones de otras personas que han llegado aquí al territorio y han podido estudiar también ese tema del agua. Pues aquí hay un libro, él escribió, titulado El agua, de Jean Klein, y él muy querido aquí, él estuvo periodista, hizo visuales, o sea, capacitó, tuvo un medio de televisivo y escribió un libro. O sea, nos dejó, él ya trascendió, pero nos dejó algo bonito, porque finalmente él entrevistó a toda la ciudadanía de diferentes características, tendencias políticas, gente que vive, y puso su punto de vista al vivir aquí unos años que estuvo, y entonces nos dejó este legado. Y pues muy interesante el libro. ¿Qué mensaje de ese libro al leerlo que nos pueda contar, que le haya llegado al corazón y que quiera compartirlo aquí con nuestro radio escuchas? Recuerden que nos pueden escribir al 310-305-8810. O también nos pueden escribir en los comentarios porque de la red de Facebook, por donde se está emitiendo a través de Radio 99.5 FM, Mi Gente Radio. Pues, a ver, Jean Klein nos dejó un mensaje bonito porque él recorrió el mundo y se vino a vivir aquí a la mesa porque cuando llegó hace 20 años dijo que la mesa era un paraíso por su calma, por su clima, por sus gentes. Entonces se sintió muy amañado y se quedó y vivió sus últimos años acá y nos dejó ese legado. Y el mensaje de él, desde mi punto de vista, que me impactó, que este modernismo, supuestamente progreso que se está dando en la mesa con tanta vivienda, con tanta locura de desarrollo,
pues pierde la paz el municipio. O sea, sí podemos solucionar. O sea, no significa porque hay progreso, o sea, entonces los sábados en la noche esto se vuelve intransitable. Entonces el espacio público pues no es tan amable, entonces no hay un lugar para descansar de diferentes edades. Entonces, o sea, sí es progreso, sí es turismo. O sea, el turismo y el progreso están dados de la mano con esta falta de planificación en el desarrollo de nuestros municipios. O sea, ese control y ese manejo que se da, simplemente se deja hacer, pero no se planifica para ser. Uno puede pensar cómo ser y no dejarse ser, porque arrasa el comercio, el turismo, arrasa de una forma alocada. Puede ser beneficioso, pero si se piensa cómo ser y no dejarse ser. Bueno, aquí haciéndole gracias, arquitecto, dentro de eso está muy aunado realmente con lo que este hombre, Jean Klein, que hoy le hacemos este homenaje también porque nos recordó todo este proceso del agua. Él habla sobre ese pare, sobre darle sentido a las cosas, y en sus palabras dice: siempre estuve interesado en la educación, pues sentí que en la educación formal los profesores manejaban metodologías y estrategias que impedían la sed de saber en los estudiantes. Y es ahí donde usted también nos está diciendo que fue su llamado de atención, porque requerimos volver a esas sabidurías, volver a realmente asentar las cosas y no seguir como creando desde la manera improvisada, sino ponerle atención a esos procesos de planificación. Vamos entonces a darle la entrada, arquitecto, a nuestro invitado, y para eso vamos a poner antes una canción que se llama Aguas Vivas, y pronto van a conocer a este hombre que también ha estado relacionado con el mundo del agua y que nos trae mucho para enseñarnos. Siento la tierra renacer y respiramos aire puro. Veo cómo se extienden los bosques y escuchamos en silencio sus sonidos. Me habla el rumor del viento que viaja sobre las copas de los árboles y se confunde con el mar cuando parece murmurar que agua para beber pura tiene que ser, aguas vivas hacia el mar, agua para regar que no falte, agua para cambiar la conciencia y despertar, agua para el corazón, pon vibración de amor para así todo curar. Agua que ha de correr, que no pare, agua para llevar nuestros sueños a la mar. Cantan las aves silvestres entre el romero y la retama. Veo madrigueras escondidas
entre nebros, entre pinos y entre jaras. El hombre ya va entendiendo que a las plantas y animales no hay que dañar, no, pues se rompe el equilibrio del espacio natural. Y agua para beber, pura tiene que ser, aguas vivas hacia el mar. Agua para regar, que no falte agua para cambiar la conciencia y despertar. Agua para el corazón, pon vibración de amor, para así todo curar, todo curar. Agua que ha de correr, que no pare, agua para llevar nuestros sueños a la mar. Y estamos aquí en Armonización Territorial, un programa dedicado a este territorio del Tequendama, hoy hablando de un tema maravilloso que es el agua, su capacidad de nutrición, su capacidad de dar vida a todos. Y estamos comprendiendo cómo es importante relacionar el agua con todo el proceso normativo para entender la planificación del territorio y cómo la educación entra a ser un eje fundamental, y para eso les recomendamos el libro del agua, Crónica de un pueblo, escrito por el holandés Jan Heijn Klein, que vivió varios años, sus últimos años de hecho, aquí en la Mesa Cundinamarca. Y ahora vamos a seguir como con la esperanza, como hemos visto que hay ejemplos que nos muestran que sí se puede. Y para eso tenemos aquí al ingeniero civil John Arévalo, que también es especialista en todo el tema de la parte hidráulica. La parte hidráulica. Un conocedor de la tierra del Tequendama, se la pasa recorriendo montañas, mejor dicho, si usted quiere que alguien le diga dónde queda ubicado un lugar, es sino que le escriba a John Arévalo y él ya sabe hasta, mejor dicho, cuál es la carretera, cómo es el movimiento de esa montaña. Es un hombre que se mantiene metido en la tierra. Así que un gusto de tenerte aquí, John. Bueno, ¿cómo muchas estás? gracias por la invitación. Ante todo, pues, agradecerles por esta invitación, y pues aquí con mucho gusto para contar mi experiencia con el agua en el municipio. Así es, entonces Bueno. tenemos arquitecto, cuente. Amigo John, además John es un excelente topógrafo, ¿no? Dentro de todas sus cualidades. Gracias. El caso es este, vamos a hacer un paralelo en el caso de Azuartelán y Aguas del Tequendama. Entonces, ¿qué sucede con Aguas del Tequendama y qué sucede con Azuartelán? Entonces, empecemos. Esta es una entidad privada, Azuartelán, Sí. y Aguas del Tequendama es una entidad pública del Estado. Y ambas cuidan el agua. Y juntas tienen suministro del agua de la quebrada La Honda, de esa cuenca del río Bogotá. Sí, digamos mi experiencia con la empresa de Azuartelán, yo trabajé durante 2 años consecutivos con la empresa. Es un acueducto que tiene usuarios en 2 municipios, tanto en el municipio de Tena, el sector de la Gran Vía y varias veredas de la Mesa Cundinamarca. Abastece un total de 2.500 familias. Y tiene una capacidad de ampliación a medida que van solucionando sus problemas técnicos de operación. ¿La junta directiva de qué consta, Azuartelán? Pues digamos que ese es como el único, de pronto, un tema un poquito álgido porque consta de la comunidad.
El único, digamos, problema que hay ahí es que la comunidad que entra no tiene conocimiento técnico. Ya. No, pero el caso, por ejemplo, Aguas del Tequendama. ¿Quiénes son los dueños de Aguas del Tequendama? El 33% del municipio de La Mesa, el 33% el municipio de Anapoima, el 32% la gobernación de Cundinamarca, el 1% licorera y el 1% lotería de Cundinamarca. Bueno, claro. Pero el caso es este, John. Por ejemplo, cualquier decisión en Aguas del Tequendama está en función nominal, o sea que cada uno tiene un voto, no porcentual, o sea que la mayoría, ¿quién manda? La gobernación de Cundinamarca, aquí, claro. O sea que es un ente político, así de sencillo. En cambio allá es un ente... No, es un ente privado. Comunitario. Comunitario. De la comunidad. Y digamos que a través de los años se ha logrado mantener como cierta independencia entre lo que es la gerencia y la administración y la junta, porque ellos son como veedores. Pero realmente los que administran y desarrollan son la parte administrativa. En ese sentido se ha mejorado. Aquí, por ejemplo, aquí como es político, todos los nombramientos, esto tiene un carrusel político en el cual un político es el que manda, decide quién entra, quién sale y cómo se maneja esto, pero claro. Entonces, las decisiones no puede haber una continuidad. Por eso tenemos nosotros, en este caso de Aguas del Tequendama, que Aguas del Tequendama no cuida sus fuentes. Azuartelán cuida y compra. Claro, Azuartelán en este momento tiene varios predios, han reforestado. Hace aproximadamente 2 años había un problema con la Boca Toma, se gestionó con la CAR y se subió, se mandó a un punto más alto porque teníamos un problema de remoción en masa en ese punto y gracias al trabajo, pues ya no estaba en esa época, pero pues yo sigo hablando bastante con el gerente, con Jean Paul. Él me comentó que logró hacer, digamos, el proceso en la CAR y le autorizaron cambiar la Boca Toma. Y con esto se solucionó un problema que había de turbiedad en épocas de invierno. Ya, pero interesante, John. Pero el tema que pues, a mí me parece importante, desde mi punto de vista, es que Azuartelán tiene la facultad, la gerencia, de comprar, cuidar, reforestar. Sí. Es que en todo sentido es buenísimo, porque... Digamos un ejemplo, en los 2 años que yo estuve, se realizaron cualquier cantidad de obras de ampliación, de mejoramiento, de renovación de redes, de mantenimiento, de tanques. Es una vaina impresionante lo que se puede hacer cuando se cuentan con los recursos propios y se puede definir sobre ellos. Ya, sí, en cambio, pues aquí lastimosamente pues hay mucha burocracia con respecto al manejo de Aguas del Tequendama. Sí, y adicionalmente, o sea, todas las decisiones son políticas porque ni la mesa ni Anapoima, pues como son votos nominales para poder definir cualquier cosa, pues no tienen la decisión Cundinamarca. Sí, claro. Otro punto, John, es el tema de el servicio. ¿Cómo suministra el servicio? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cómo es que ustedes, cómo han ampliado y cómo ampliaron la red? ¿Y cómo se metieron, o sea, Azuartelán, cómo entró a la mesa y cómo estaba abasteciendo todas las zonas rurales de ciertas veredas del municipio de La Mesa, que es la cuenca del río Bogotá, ¿cierto? Hay una anécdota muy curiosa con los racionamientos, porque por lo menos Azuartelán ahorita cuenta con varias zonas que tienen agua todos los días de la semana. Entre ellas está parte del casco urbano de la Gran Vía, hay una red de Payacal, se está mejorando el sector más lejano, que donde ni siquiera llega Aguas del Tequendama, que es la vuelta al cerro, la parte baja, y ahí se ha logrado ya mejorar el servicio, ya se recibe agua varias veces por semana. Varias veces. Sí. Son cosas impresionantes y ya hay sectores que tienen agua todos los días. Sí, nosotros, o sea, digamos, este ejercicio que estamos haciendo aquí, John, y que tú también haces parte del municipio, del casco urbano y el desarrollo y conoces también esta temática, entonces es como
si se piensa en comunidad, más allá de ser político, ¿no? Si Exacto. se piensa en comunidad, ¿cómo podemos nosotros cultivar el agua? ¿Cómo podemos nosotros conservar las cuencas? ¿Cómo podemos en conjunto empezar a proteger la naturaleza para que nos suministre mucho más el líquido vital? Lo que ha venido haciendo Azuartelán, que Claro. es cuidando la cuenca y cultivando, es que está produciendo agua. Sí, porque Azuartelán, los predios que tiene, ha aprovechado, ha invertido, ha reforestado, y ellos gracias a eso tienen un muy buen suministro de agua. Tienen capacidad para sus 2.500 familias, y en este momento, con el control de pérdidas que se ha hecho, tienen posibilidad de ampliación. Sí, es aquí donde, o sea, ¿qué es? Por ejemplo, la comunidad de Anatolí, también hubo una experiencia de que ellos llegaron, o sea, de donde tomaban el agua, la comunidad vieron que se iba secando, pero ellos fueron conscientes. ¿Por qué? Porque se había deforestado. Entonces revertieron el ejercicio y empezaron a comprar cuenca y fincas donde se producía el agua y a sembrar bosque. Y en este momento han venido recuperando las fuentes, han venido recuperando. Entonces aquí la parte de la falta de conciencia con respecto a que de dónde es que sale el agua, Sí, y porque cómo podemos nosotros mantener ese caudal. el agua es un producto que hay que cuidar, no es solo consumirla porque se acaba. Eso es lo que hay que entender. El agua se protege sembrándole vida, sembrándole árboles, bosques, aumentando las áreas forestales, reforestar todo alrededor de donde estén los puntos de captación. Es importantísimo. Sí, y además yo, otro punto de vista, John, es que nosotros queremos es que proteger la cuenca de las fuentes que nos suministran agua, sin pensar en otro, que ese ha sido los últimos 50, 70 años, ha sido así. Porque la anécdota que aquí cuenta Jean Klein en todas sus historias de lo que han contado, de que pasó, que nosotros pasamos de que esa zona era que producía 1000 litros a 100. O sea, por la deforestación, por la falta de cuidado, por la falta de conciencia. Entonces, ¿podemos revertir eso? Sí, eso es una acción mucho más grande porque es una comunidad que es la del casco urbano, que estamos hablando de 10, 15 mil personas. ¿Que podemos hacerlo? Sí. ¿Qué opinas? No, sí, claro, el proceso es un trabajo de toda la comunidad, porque hay que entender que todo el que tenga predios sobre las cuencas protectoras tienen que mantener los árboles, tienen que estar sembrando, estar reforestando árboles nativos de productores de agua, la guadua, el bambú, el mismo cajeto, que es muy fácil de reproducir. Son especies que mantienen y ayudan a llamar el agua. Sí, por eso aquí es una acción mancomunada geopolítica con respecto a los diferentes municipios, porque fíjense que nosotros el agua que nosotros tomamos nace en Boyacá, nace en Tena. Entonces la acción no solo nosotros vamos, no, se puede, y aquí con colaboración de Anapoima, o sea, y hay Cundinamarca, o sea, si la parte política se orienta, el procedimiento, se le dan facultades a la empresa para que compre, o sea, de acuerdo a una planificación del desarrollo de los predios que se necesitan verdaderamente para producir agua, empezamos a tener política de desarrollo importante para el municipio, Claro que y sí. el territorio. Arquitecto, Adriana Vanegas nos hace un comentario aquí por las redes sociales y dice: desde que me acuerdo la están trayendo y cada 3 años los políticos nos prometen agua. ¿Cómo entonces se podría resolver? Porque una de las cosas que estamos entendiendo aquí es que al ser una empresa de la comunidad y otra más digamos, desde el gobierno, y además no Política, porque es desde una entidad mucho, digamos que no tiene una injerencia en todo el departamento, pero no específica en la región, como es la misma gobernación, ¿cierto? cierto, Y es el que tiene el ente de voz más alta, así es, ¿sí? Requerimos que la voz más alta sea más local. ciertamente. ¿Cómo se podría trabajar para que la comunidad pudiera empoderarse un poco más
de esta empresa que además de ser política, pues es del Estado, y si es del Estado es de la gente, o sea que debería de ser antes mucho con más interacción y más participación de la comunidad. Inicialmente para mí es que en los estatutos de Aguas del Tequendama cambien, que ya no sea nominal, sino sea porcentual. Entonces ahí sí seríamos Anapoima y la mesa el 66% y podríamos tomar decisiones entre los dos alcaldes de la mesa y Anapoima. Pero aquí la gobernación, la licorera y Cundinamarca, que es nominal, son 3 votos y los otros son 2, entonces queda por fuera. Entonces ahí es el tema de lo nominal y lo porcentual. Solo cambiando ese artículo ya empieza la autoridad de los 2 municipios a ser consciente con respecto al desarrollo. Y como comunidad, ¿cómo podemos hacer para que eso suceda? Pues por ejemplo ahorita el 17 viene el gobernador de Cundinamarca y decirle: gobernador, suéltenos, déjenos ser independientes, suelte la política y empecemos nosotros a desarrollar en conciencia nuestro territorio. ¿Qué opina, ingeniero? Claro, eso sería un buen punto de inicio, porque pues afortunadamente la gobernación tiene muchos temas que tratar, demasiados, y para ellos digamos que este acueducto es algo Sí, pequeño. exactamente. No le prestan la atención requerida, la que realmente necesita para mejorar. Sí, porque ahí sí, como diría la radio escucha que nos está comentando, aquí que se ha venido ahorita, hay una situación que es el acueducto de Bogotá, pero eso es, o sea, la realidad, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros estamos tomando de la onda, es nuestra realidad. Lo otro, pues cuando llegue, llegará, y en ese momento será, pero ha sido como un caballo de batalla político y de cómo se adquieren los recursos entre ellos. Pero independientemente, nosotros podemos ser autónomos con respecto a cuidar nuestro territorio. Es que la conciencia del agua es cuidar nuestro territorio, el acueducto, la onda, cómo unificarnos con Tena, con Boyacá, cómo cuidar estas cuencas, Sí. estas fuentes. De hecho, en las visitas que yo realizaba, sectores como Anatolí, algunas zonas de Payacal, son sectores que tienen mucha agua. El Cierto. agua literalmente se pierde. Cierto. Digamos que uno de los errores que tal vez han tenido es pensar que con una sola cosa van a solucionar todo. Ya. Eso sería lo ideal, pero es muy complicado, es muy difícil. Yo pienso que, así como escuchaba al arquitecto, la solución sería diversificar los puntos de captación y, de acuerdo a la necesidad, buscar en cada sector un punto de apoyo. Sí. De esa forma podríamos darle una mejor cobertura, calidad y abastecimiento a todo el mundo. Cierto. Sí, entonces, pues, o sea, si nosotros hablamos del casco urbano, entonces tenemos que referirnos a la quebrada La Onda. Si nosotros hablamos de la parte baja del municipio, la vereda La Trinidad, donde está en este momento un foco de desarrollo, podemos hablar como es la cuenca del río Apulo, podemos hablar de los diferentes acueductos de la parte alta de Payacal, de Doima, de La Esperanza. Si nosotros hablamos de San Joaquín, podemos hablar del Bahamón, de la parte de Cachipay, de Anolaima. Si nosotros hablamos de Ojo de Agua, podemos hablar de las fuentes que nutren las veredas de Quipile, que, o sea, podría ser alternativa. Entonces tenemos diferentes sectores, entonces ahí podríamos hablar en otros lenguajes. Exacto. Y otra cosa también, de pronto, en el tema político, pues considero que tal vez ha pasado, por lo menos en las relaciones entre la mesa y Tena, que tal vez los alcaldes no se han puesto como a socializar entre ellos para ver cuáles son realmente las necesidades de las dos comunidades y cómo se pueden apoyar. Porque lo que tengo entendido es que la mesa llega y le dice a Tena: queremos el agua. Cierto. Tena dice: no, porque es de nosotros. Y resulta que a Tena el agua lo afecta, porque le afecta la estabilidad del terreno, le afecta muchas cosas. Entonces, pues yo veo que es como un tema de diálogo, de sentarse: bueno, nosotros necesitamos el agua, ¿ustedes qué necesitan? Organicémonos y trabajemos por eso. ¿Cómo podemos conservar la cuenca? Sí, claro. Sí. Claro, porque algo puntual aquí sobre el tema de la onda que
Hace, no sé, tal vez unos 4 años, yo realicé una visita para Aguas del Tequendama, un trabajo puntual que estuve haciendo un recorrido por toda la quebrada de la Honda y pude evidenciar cómo en la parte alta su caudal era abundante y a medida que íbamos descendiendo el caudal disminuía hasta llegar al punto donde está la bocatoma del municipio, que podría decir que fácilmente era un 30% del caudal en la parte alta. Entonces es curioso cómo, digamos, la solución para la mesa es algo tan simple como decir: no me conecto aquí, déjenme conectar aguas arriba. Sí, sí, ese ejercicio lo han hecho en diferentes oportunidades. Un alcalde, aquí en el libro de Jan Klein, muestra que un alcalde en cierto momento quiso poner la bocatoma en la parte más arriba de la bocatoma de Anapoima, pero sin ningún permiso, simplemente dijo: yo lo voy a hacer. Entonces aquí son procedimientos en los cuales es lo que tú dices, hacer son concertaciones. Claro, hay que socializar entre las dos comunidades, porque cada comunidad tiene sus necesidades y una no puede atropellar a la otra. Sí, entonces ese es el tema. Muy bien, antes de entrar ya a las conclusiones, porque estamos finalizando ya este maravilloso programa de armonización territorial, vamos a una promoción para que conozcan un poco más de Geobiarquitectura y esta inmobiliaria, y además que proyecta todo el saneamiento territorial, trabaja en todo ese saneamiento jurídico de sus inmuebles, para que conozcan los servicios que tiene. ¿Todavía vendiendo ese inmueble? En Geobiarquitectura te ayudamos a encontrar el camino a tus proyectos. Te acompañamos a vender ese lote, esa casa, esa finca que tú requieres con la mejor asesoría técnica. Nos encuentras en la calle Sexta, número 2043, y también te acompañamos a realizar la compra que necesites. En Geobiarquitectura le encontramos el camino a tus proyectos. Si requieres servicios relacionados con el desarrollo inmobiliario, en Geobiarquitectura le encontramos el camino a tus proyectos. Estamos ubicados en la Mesa Cundinamarca, Colombia, en la calle Sexta, número 2043. Puedes llamarnos al WhatsApp 322-211-5696. Operamos en toda la región del Tequendama, Anapoima, Apulo, Mesitas del Colegio, Anolaima, Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena, Biotá, con más de 20 años de experiencia. Bueno, vamos a despedir ya este gran programa recordando la importancia de recordar que hay esperanza. Claro que sí. Hay esperanza y nos lo está mostrando una empresa en la que la comunidad se ha aperturado a cultivar el agua, a conservar las cuencas, a realmente hacer un proceso de reforestación, sobre todo en los puntos de captación. Y hay un llamado importante al relacionamiento y al diálogo entre las fuerzas gubernamentales de la región para que realmente podamos llamar el agua, porque el agua sí está. Sí, el agua sí está. El agua sí está, o sea que esto es una situación de organizarnos y de diálogo. Bueno, arquitecto, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Si quieren dar un mensaje final, este es el momento. Bueno, yo quisiera contar como experiencia en Azuartelán que si todos usamos el agua de forma adecuada y digamos la empresa, en este caso el acueducto, se pone en la tarea de estudiar sus redes, estudiar sus consumos, clasificar todo lo que tienen, digamos, entre sus usuarios y entender cómo funciona, se puede distribuir de forma adecuada. En Azuartelán se empezó a trabajar y se empezó a mejorar, porque hubo muchos sectores que tenían agua a veces una vez por semana, cada 10 días, y llegamos al punto de darles agua todos los días. Maravilloso. Sí, nosotros, bueno, desde mi punto de vista, que he visto el tema de Aguas del Tequendama hoy, porque antes era empresa de, Secretaría de Acueducto, el caso es de que vamos de 2 días a la semana y seguimos con dos días a la semana 50 años después. No ha cambiado. Entonces, ¿por qué? Porque se ha politizado y la idea es empezar a que la comunidad haga parte del desarrollo en este tema
y podamos nosotros empezar a entender cuál es la cuenca, cuáles nuestros nacederos, de dónde suministra el agua, entendemos entre todos para hacer una solicitud, porque los entes gubernamentales también escuchan. O sea, puede ser política, pero la política también escucha si ejerce una acción la comunidad. Entonces, pero todos tenemos que ser conscientes. El libro de Jan Klein vale la pena porque leerlo, porque pues hay una descripción cómo es que se ha manejado el tema del agua en diferentes momentos de la historia de nuestro territorio. Entonces, a conservar el agua, ¿cómo? Empezando a cultivar los suelos, a cuidando los suelos y a no contaminarla. Y no contaminarla, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días a las 4 de la tarde, jueves, con otro programa de armonización territorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos los radioescuchas. Y un buen año. Gracias por acompañarnos en este su programa de armonización territorial. Estuvo con nosotros el arquitecto Arcadio Moreno Roa. Recuerda que seguiremos emitiendo todos los jueves a las 3 de la tarde para que sepas todo sobre el territorio en el Tequendama. El contenido del anterior programa es responsabilidad de sus realizadores. Mi Gente Radio, la radio número 1. La radio número 1, 99.5. Estamos solo por Mi Gente Radio. Mi Gente Radio, una radio con calidad, con el sello de Radio Comunitaria. Mi Gente Radio 99.5 FM. Mi gente participa por los 99.5 FM en Mi Gente Radio. La radio comunitaria cada día va creciendo. Día a día seremos líderes en toda la región. En Mi Gente Radio. Mi Gente Radio. La mejor. Transmite su señal desde la parroquia Santa Bárbara del municipio de La Mesa, Cundinamarca. Mi Gente Radio 90.